Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 10 de julio, en Geopolítica Diaria. En menos de 48 horas, dos investigaciones internacionales cambiaron el vocabulario con el que se describen dos guerras distintas. Naciones Unidas empleó por primera vez la palabra genocidio para calificar lo ocurrido en la ciudad sudanesa de El Fasher, mientras que en el Golfo Pérsico Estados Unidos declaró roto el alto el fuego con Irán tras el mayor intercambio de ataques desde que comenzó la guerra en febrero. Ambos giros llegan apenas 2 días después de que la cumbre de la OTAN en Ankara cerrara con promesas de refuerzo militar para Ucrania y un choque público entre Washington y Pyongyang por el programa nuclear norcoreano. El detonante inmediato de la escalada en Oriente Medio fue el ataque que Irán lanzó el pasado lunes 6 y martes 7 de julio contra 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz, una acción que Estados Unidos consideró una violación directa del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre el presidente iraní Masoud Pezeshkian y Donald Trump para poner fin a la guerra iniciada en febrero. El mando central de Estados Unidos respondió el pasado martes por la noche con una ronda de ataques contra unos 80 objetivos militares iraníes, y repitió la operación al día siguiente, miércoles 8 de julio, contra otros 90, según su propio recuento, hasta sumar más de 170 objetivos en 2 días. Ese mismo miércoles, Trump declaró desde la cumbre de la OTAN en Ankara que el alto el fuego había terminado. Irán respondió ayer lanzando misiles y drones contra Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania, los 4 países que albergan bases o instalaciones militares estadounidenses en la región. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó los ataques como la primera fase de una respuesta punitiva y advirtió de nuevas represalias si Estados Unidos continúa golpeando territorio iraní. Kuwait informó que sus defensas interceptaron 3 misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones, con una persona herida por metralla. Bahrein y Jordania afirmaron haber neutralizado todos los proyectiles sin víctimas, mientras Qatar activó y después levantó una alerta de seguridad sin confirmar impactos en su territorio. El presidente del Parlamento iraní y negociador Mohammad Bagher Ghalibaf sostuvo que Estados Unidos aún no ha aprendido que romper promesas tiene un costo, y que el estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní y no bajo lo que llamó amenazas estadounidenses. Arabia Saudita y Egipto condenaron los ataques iraníes como una violación de la soberanía de países vecinos, mientras Qatar, a través de su primer ministro, pidió a ambas partes retomar la diplomacia y aplicar lo firmado en junio. China y Rusia, que a lo largo del conflicto han responsabilizado a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra con la muerte del anterior líder supremo Ali Khamenei, sucedido tras su fallecimiento por su hijo Mojtaba Khamenei, continúan pidiendo el fin de las hostilidades y el libre tránsito por el estrecho, clave también para sus propias importaciones de petróleo. Mientras la diplomacia del Golfo intenta contener ese incendio, esta semana llegó desde Ginebra el veredicto más severo hasta ahora sobre otra guerra que acumula más de 3 años de intensidad casi ininterrumpida. La misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas para Sudán concluyó, el pasado miércoles, que la campaña de las fuerzas de apoyo rápido durante el asedio y la toma de la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, constituyó genocidio, con matanzas masivas, violaciones grupales y hambruna impuesta de forma deliberada como parte de una política intencional. El hallazgo profundiza uno anterior de febrero que ya hablaba de indicios de ese crimen. Según el informe, la ciudad cayó en octubre, tras 18 meses de asedio, y sobrevivientes relataron haber sido violadas en habitaciones donde aún yacían cuerpos de familiares recién asesinados. Amnistía Internacional, en un informe propio publicado el 1 de julio, documentó de forma independiente detenciones masivas, torturas y esclavitud sexual en el mismo periodo, y confirmó haber enviado una carta el 10 de junio al líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, exponiendo sus hallazgos, sin recibir respuesta hasta la publicación. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han negado, durante los más de 3 años de guerra, haber cometido esos abusos, calificando los relatos de fabricaciones de sus enemigos y presentando acusaciones cruzadas contra el ejército sudanés. Estados Unidos ya había sancionado en febrero a 3 comandantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido por su papel en El Fasher. La atención se centra ahora en El Obeid, capital de Kordofán del Norte, donde 500.000 personas, entre ellas más de 100.000 desplazados, quedan atrapadas mientras el grupo armado cierra las rutas de salida. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk,
advirtió esta semana de una catástrofe inminente en la ciudad y documentó un patrón de ejecuciones sumarias, secuestros y violencia sexual a lo largo de las rutas de huida. Mientras en Darfur y Kordofán no hay hoy ninguna vía diplomática visible, en Europa la diplomacia sí dejó resultados esta semana, aunque las armas no se detuvieron ni un solo día. La cumbre de la OTAN en Ankara cerró el pasado miércoles con un compromiso de 70.000 millones de euros en asistencia militar para Ucrania durante este año, y los aliados afirmaron en su declaración final mantenerse unidos en su apoyo a la soberanía ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky insistió allí en que Ucrania pertenece a la OTAN y pidió más sistemas de defensa aérea, mientras Trump, tras reunirse con él, dijo que una resolución de la guerra está más cerca de lo que la gente cree y prometió ayudar a Ucrania a fabricar sistemas Patriot propios. El propio Trump reprochó a los aliados de la OTAN no haber respaldado más a Estados Unidos durante la guerra con Irán. Pero la diplomacia convivió con la ofensiva sobre el terreno. Un ataque ruso con misiles y drones contra Kiev, el mismo miércoles de la cumbre, mató al menos a 3 personas e hirió a 14, según las autoridades municipales, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que la posición de Washington sobre cómo resolver el conflicto sigue sin cambios. Anoche, la defensa antiaérea rusa afirmó haber destruido 376 drones ucranianos, una cifra que no ha podido confirmarse de forma independiente. Ucrania, por su parte, asegura haber inutilizado, con datos de principios de julio, el 42,74% de la capacidad de refinación de petróleo rusa desde agosto, mientras analistas independientes calculan el daño real más cerca de un 33%. El Ministerio de Defensa ruso afirmó además haber tomado varias localidades en las regiones de Yarkov y Donetsk, incluida Kostiantynivka, algo que Zelensky niega, asegurando que sus tropas siguen defendiendo esa ciudad. Una investigación conjunta de 3 medios europeos, sin confirmación oficial de Pekín ni Moscú, sostiene que China ha ofrecido a Rusia tecnología de inteligencia artificial, defensa aérea y drones para probarla en combate en Ucrania. Esa misma cumbre de Ankara sirvió de escenario, en el otro extremo del mapa, para un pulso distinto en torno al programa nuclear de Corea del Norte. Al margen de la cumbre, los cancilleres de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se reunieron el pasado martes y reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de la península coreana, además de acordar mayor cooperación frente a actividades cibernéticas que, según denuncian, financian el programa norcoreano de misiles y armas nucleares. Corea del Norte respondió ayer, a través de un comentario de su agencia estatal de noticias, calificando la cooperación militar entre Seúl y Tokio de acto suicida y advirtiendo de un sistema de cooperación triangular dirigido a contenerla militarmente. Ese mismo día, la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, presidida por el líder Kim Jong-un, decidió medidas para fortalecer sus fuerzas nucleares tanto en cantidad como en calidad, modernizar sus bases militares y ampliar las funciones de su oficina de inteligencia militar, según informó hoy su agencia estatal de noticias. Kim sostuvo que solo un ejército poderoso puede garantizar la verdadera paz del país. Rusia y China se han opuesto en los últimos meses a nuevas sanciones o presión militar contra Pyongyang, una postura que Washington, Seúl y Tokio consideran que envalentona el programa nuclear norcoreano. En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud confirmó esta semana que el brote de ébola en el este del país supera ya las 500 muertes sobre 1.561 casos confirmados, en una región donde buena parte del territorio está bajo control del grupo armado M23, que asegura, sin verificación independiente, que la enfermedad ya no circula en las zonas que administra. En Haití, la misión multinacional liderada por Kenia completó su retirada y fue reemplazada por la nueva fuerza de supresión de pandillas respaldada por Naciones Unidas, mientras las bandas armadas siguen controlando la mayor parte de Puerto Príncipe. Irán completó ayer, en Karbala, Irak, el funeral de su anterior líder supremo Ali Khamenei, y las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos estaban previstas para retomarse precisamente al concluir ese periodo de duelo. La pregunta que queda abierta esta noche es si Teherán y Washington se sientan ahora a esa mesa como estaba previsto, o si el intercambio de golpes de esta semana ya volvió inviable cualquier negociación antes de que empiece. Gracias por acompañarnos una vez más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, síganos, dejen su me gusta y compártanlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.